¿Qué tan preparado está usted para responder a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Pero además de eso, ¿qué tan preparado está usted para poder diferenciar entre los dones que se nos dan gratuitamente en el Evangelio y poder sobresaltar lo que es en realidad la buena noticia de Dios? Esas preguntas son las que el pastor y escritor John Piper responde en su libro Dios es el Evangelio. En este momento vamos a considerar un capítulo en el cual él tituló Ved aquí al Dios vuestro, para que podamos entender qué es el Evangelio y estar preparados para diferenciar lo que es el don del Evangelio y lo que es la buena noticia del Evangelio. Mi nombre es Emiliano Tomás y me complace darles la bienvenida a Oíd y Entended, un espacio apartado para el corazón hambriento y sediento de la palabra de Dios, que se acerca con humildad a escuchar y con un corazón deseoso de la iluminación del Espíritu Santo para entender el Evangelio de Dios. En una sección anterior, desarrollamos el significado bíblico más amplio del Evangelio cristiano. Incluía la existencia del Dios vivo y su entrada en la historia con autoridad imperial sobre todas las cosas como el tan esperado Rey de Israel y Señor del universo. Dicho Rey fue Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Él cumplió con todas las expectativas del Antiguo Testamento de ser el Hijo de Dios y de morir por nuestros pecados, de ser enterrado y de resucitar de entre los muertos, triunfando así sobre Satanás, triunfando sobre la muerte y el infierno. Prometió que su propio Espíritu estaría en nosotros y nos ayudaría. Sobre la base de su muerte y resurrección, el Evangelio promete una gran salvación, curación de las enfermedades y liberación de la opresión, paz con Dios y con los demás creyentes, justificación por fe aparte de las obras de la ley, perdón de los pecados, transformación a imagen de Cristo, vida eterna e incluso mundial para todas las personas de todas las naciones a la salvación. Ya demostramos que el bien mayor y supremo del Evangelio no fue incluido en la serie de dones del Evangelio. Mi tarea en el presente es dejar tan claro como me sea posible que los predicadores pueden predicar acerca de los grandes aspectos del Evangelio y, sin embargo, nunca guiar a las personas al objetivo del Evangelio. Los predicadores pueden decir docenas de cosas verdaderas y maravillosas acerca del Evangelio y no guiar a las personas a donde el Evangelio guía. Las personas pueden oír predicar el Evangelio o incluso leerlo en la Biblia y no ver el objetivo del Evangelio que hace que las buenas nuevas sean buenas nuevas. Lo que hace que el Viernes Santo, la Pascua de Resurrección y todas las promesas que se nos aseguran sean buenas nuevas, es que nos guían a Dios. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y cuando lleguemos allí, será Dios mismo quien satisfará para siempre nuestras almas. Todo lo demás en el Evangelio está destinado a mostrar la gloria de Dios y quitar todo obstáculo en Él, como su ira, y en nosotros como nuestra rebelión, para que podamos disfrutar de Él para siempre. Dios es el Evangelio.
Es decir, Él es quien hace que las buenas nuevas sean buenas. Nada de menor envergadura puede hacer que el Evangelio sea una buena nueva. Dios es el más elevado y supremo don que hace que las buenas nuevas sean buenas. Hasta que las personas no utilicen el Evangelio para llegar a Dios, lo estarán utilizando incorrectamente. Y antes de extendernos en el apoyo que nos brinda la Biblia para dicha afirmación, permítame intentar mostrarle cómo incluso algunas de las caras más brillantes del diamante del Evangelio pueden llamarnos tanto la atención que no vemos la gloria de Dios que se refleja en todo el diamante del Evangelio. La justificación, por ejemplo. Pocas facetas del Evangelio me resultan más preciadas. Yo escribí inclusive un libro para demostrar por qué dicha doctrina constituye el corazón del Evangelio y por qué ésta incluye la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros solo por fe, aparte de las obras de la ley. Y no entraré a analizar dicha defensa aquí, excepto para citar algunas opiniones probadas. Por ejemplo, Berkouwer escribió: la confesión de la justificación divina toca la vida del hombre en su corazón, en el punto de su relación con Dios. Define la predicación de la Iglesia, la existencia y progreso de la vida de fe, la raíz de la seguridad humana y la perspectiva del hombre para el futuro. La necesidad fundamental del hombre que aborda el Evangelio es planteada por el don de la justificación. No nos encontramos meramente alejados de Dios, sino que la ira de Dios está sobre nosotros. Tal como lo dice Juan capítulo 3 versículo 36 o Romanos capítulo 1 versículo 18, capítulo 5 versículo 9, Gálatas 3 capítulo 10. Esto significa que lo que debemos cambiar es fundamentalmente la ira de Dios hacia nosotros debido a nuestro pecado que deshonra a Dios. No podemos cambiar a Dios. No podemos ni pagar nuestra propia deuda. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Así dice el Salmo 49, versículo 7. Por consiguiente, en su gran misericordia, Dios intervino y puso a Cristo como propiciación de la propia ira de Dios. Cristo asumió la maldición que nosotros merecíamos. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero no solo nuestros pecados se le imputarán a él, su justicia se nos imputará a nosotros. A lo anterior se le llama el gran intercambio. Por ejemplo, Packer plantea: el juez declara a los pecadores culpables, inmunes al castigo y justos a su vista. El gran intercambio no es una ficción legal, no es una pretensión arbitraria, no es un mero juego de palabras de parte de Dios, sino un costoso logro. El planteamiento bíblico del gran intercambio es, sin duda, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, la justificación tiene las dos siguientes aristas: la supresión del pecado, porque Cristo asume nuestra maldición, y la imputación de la justicia, porque estamos en Cristo y su justicia se cuenta como nuestra. Asimismo, Calvino define la justificación como la aceptación con la que Dios nos recibe en su favor como hombres justos, y decimos que consiste en la remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. De igual forma, Lutero, quien llamó a la doctrina de la justificación la creencia que determina si la Iglesia ha de mantenerse
o caer, afirmó los dos siguientes aspectos de la justificación. Cristo asumió todos los pecados y por ellos murió en la cruz. Y son justos porque creen en Cristo, cuya justeza los cubre y se les ha imputado. Por consiguiente, los protestantes han considerado la doctrina de la justificación solo por gracia, solo mediante la fe, solo sobre la base de la justicia y la sangre de Cristo, solo para la gloria de Dios y solo como nos lo enseñan las Escrituras con autoridad definitiva, como el corazón del Evangelio bíblico. Yo concuerdo con dicho juicio. Me estremezco de llamar a la justificación el corazón del Evangelio. Pero el lenguaje figurativo como corazón y centro es ambiguo. ¿Qué significa? Con corazón quiero decir que la justificación aborda el problema principal entre Dios y el hombre de la manera más directa y se convierte, por consiguiente, en la fuente sustentadora de todos los demás beneficios del Evangelio. Esto da pie a la pregunta clave del presente. ¿Por qué es la justificación una buena nueva? ¿Qué tiene de bueno ser justificado solo por fe? O de manera más amplia, ¿por qué es el Evangelio, que tiene como centro la justificación por fe, una buena nueva? Rara vez se formula esta pregunta hoy en día porque ser perdonados por nuestros pecados, ser hallados inocentes en la corte de delitos capitales y justos ante un Dios santo, resulta en un estado tan evidente de alegría que hasta parecería una impertinencia preguntar por qué es una buena nueva. Pero yo creo que debemos formular la pregunta con énfasis porque la respuesta es infinitamente importante. Debería exigirse a todos que respondieran la siguiente pregunta. ¿Por qué les resulta una buena nueva que sus pecados sean perdonados? ¿Por qué les resulta una buena nueva comparecer como justo en la corte del juez del universo? La razón por la que hay que preguntarlo es que hay respuestas al parecer bíblicas que ignoran por completo el don de Dios mismo. Una persona puede responder, bueno, ser perdonado es la buena nueva porque yo no quiero ir al infierno. Otra puede responder, ser perdonado es la buena nueva porque tener la conciencia sucia es algo terrible y siento gran alivio cuando creo que mis pecados son perdonados. Otro, yo quiero ir al cielo, pero entonces debemos preguntar por qué quieres ir al cielo. Puede que responda porque la alternativa es dolorosa o porque mi difunta esposa está allí. ¿O qué le parece esta? Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde finalmente habrá justicia y belleza por doquier. Ahora, ¿qué tienen de erróneo dichas respuestas? Es cierto que nadie debería querer ir al infierno. Es verdad que el perdón alivia el remordimiento. En el cielo se nos devolverá a los seres queridos que murieron en Cristo y escaparemos del dolor del infierno y disfrutaremos de la justicia y la belleza de la nueva tierra. Todo eso es cierto. ¿Qué tienen entonces las respuestas de erróneo? El error en dichas respuestas es que no consideran a Dios el bien supremo y más elevado del Evangelio. No expresan el deseo supremo de estar con Dios. Es más, ni siquiera mencionan a Dios. Solo sus dones se mencionan. Estos dones son valiosísimos, pero no son Dios y no constituyen el Evangelio si no se valora a Dios mismo como el don supremo del Evangelio. Es decir, si no se valora a Dios como el don especial del Evangelio, ninguno de los dones será Evangelio ni buenas nuevas. Si se valora a Dios como el don supremo e invaluable del Evangelio, también se disfrutará de
todos los demás dones menores. La justificación no es un fin en sí mismo. No es perdón de pecados ni imputación de justicia. No es escapar del infierno, ni entrar al cielo, ni librarse de enfermedades, ni liberación de la esclavitud, ni vida eterna, ni justicia, ni misericordia, ni los encantos de un mundo sin dolor. Ninguna de dichas caras del Evangelio o de este diamante es el bien primordial ni la meta más elevada del Evangelio. Solamente es una: contemplar y deleitarse en Dios mismo, siendo cambiado a imagen de su Hijo para que nos deleitemos y mostremos más y más la belleza y la valía infinita de Dios. Pongo a su consideración un ejemplo de lo que quiero decir. Supongamos que me levanto en la mañana y mientras voy camino al baño tropiezo con un bulto de ropa sucia que mi esposa dejó en medio del pasillo. En vez de sencillamente mover yo mismo el bulto de ropa sucia y pensar lo mejor de ella, reacciono de manera exagerada e insulto a mi esposa justo cuando se está levantando. Ella se levanta, aparta el bulto de ropa sucia y camina escalera abajo delante de mí. Y me doy cuenta, por el silencio de mi propia conciencia, que nuestra relación está en serios problemas. Mientras bajo las escaleras, mi conciencia me condena. Sí, el bulto de ropa sucia no debió haber estado ahí. Y sí, pude haberme roto el cuello. Pero esos pensamientos son sencillamente las palabras de la carne que se defiende. La verdad es que mis palabras se pasaron de la raya. No solo los insultos fueron exagerados con relación a la falta, sino que la Biblia me dice que la pase por alto. 1 Corintios 6:7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Así, al entrar a la cocina, hay frialdad en el ambiente. La espalda de mi esposa ostensiblemente se encuentra en dirección mía. Mientras ella parece trabajar en algo de la cocina, ¿qué ha de suceder ahora? La respuesta es clara: tengo que disculparme y pedir perdón. Ese sería el momento apropiado para hacerlo. Pero he aquí la analogía. ¿Por qué quiero que ella me perdone? ¿Para que me prepare mi desayuno favorito? ¿Para que mi sentimiento de culpa desaparezca y yo pueda concentrarme hoy en mi trabajo? Sí, para que me complazca en la cama esta noche. ¿O para que los niños no nos vean disgustados? ¿Para que ella reconozca por fin que el bulto de ropa sucia no debería haber estado allí? Puede que cada uno de esos deseos se haga realidad incluso, pero todos son motivos imperfectos por querer que ella me perdone. Lo que falta por añadir es lo siguiente: quiero que me perdone para recobrar la dulce unión con mi esposa. Ella es la razón por la que quiero que me perdone. Quiero que la relación vuelva a ser la de antes. El perdón es sencillamente una manera de quitar obstáculos del camino para poder mirarnos el uno al otro con alegría. Mi tesis en lo que estoy tratando es que todos los sucesos salvadores y todas las bendiciones salvadoras del Evangelio son medios para quitar obstáculos del camino para que podamos conocer y disfrutar de Dios más plenamente. Propiciación, redención, perdón, imputación, santificación, liberación, curación, cielo. Ninguno de ellos constituye una buena nueva, excepto porque nos llevan a Dios para que disfrutemos de Él eternamente. Si creemos que todas las cosas que se mencionaron anteriormente nos han sucedido, pero no las abrazamos para poder acercarnos a Dios, entonces no nos han sucedido. Cristo no murió para perdonar pecadores que valoran cualquier cosa por encima de contemplar y deleitarse en Dios.
Las personas que serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El Evangelio no es una vía para llevar a las personas al cielo, es una vía para llevar a las personas a Dios. El Evangelio es una forma de sortear todos los obstáculos para el gozo eterno en Dios. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, el Evangelio no nos ha convertido. Ahora, veamos los fundamentos bíblicos de esta verdad. Ya analizamos la amplia definición bíblica del Evangelio y hemos centrado la atención en el corazón del Evangelio, en la justificación. Ahora debemos preguntar, ¿cuál es el bien supremo del Evangelio? ¿Cuál es su fin? ¿Qué bien supremo hace que los demás aspectos del Evangelio sean buenas nuevas? Para esto debemos primero dirigirnos al Antiguo Testamento, a la gran declaración del Evangelio que aparece en Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. El bien supremo fue posible por medio de la muerte y resurrección de Cristo y se ofrece en el Evangelio, ved aquí al Dios vuestro. Moisés había rogado por dicho don mientras luchaba por la presencia de Dios, por el viaje a la tierra prometida. Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. El rey David expresó la singularidad de dicha bendición en el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El recuerdo de los encuentros con Dios sostiene a David en medio de su aflicción. Dice el Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Sabemos que ver a Dios es imposible en dos sentidos muy obvios. En primer lugar, moralmente. No somos lo bastante buenos en nuestra condición de caídos y seríamos consumidos en el fuego de su santidad si lo viéramos plenamente como en realidad es. Por eso fue que Dios le mostró a Moisés sus espaldas y no su rostro. Dice Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así Dios puso a Moisés en una roca y pasó y dijo, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Versículo 23. Pero no nos resulta imposible ver a Dios solo debido a nuestra condición moral, sino también porque Él es Dios y nosotros no. Ese parece ser el significado de 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los seres que fueron creados no pueden sencillamente mirar a su Creador y verlo como en realidad es. Por consiguiente, la contemplación de Dios en el Antiguo Testamento se realizaba por mediación. Había algo que se interponía. Dios se reveló a sí mismo en acciones y visiones y la naturaleza y ángeles y en especial por su palabra. Dice el Salmo en 1 Samuel 3, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pero llegará el día en que la gloria del Señor sea revelada y vista de una nueva forma. Esa era la mayor esperanza y expectativa del Antiguo Testamento.
voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice Isaías 66, 18. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua, y vendrán y verán mi gloria. El día comenzó con la llegada de Jesús. Él era la palabra de Dios, y era verdaderamente Dios, y era la encarnación de la gloria de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dicen las famosísimas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. Cuando llevó a cabo los milagros, o sea, Jesús, la gloria que vieron las personas, si creyeron, fue la gloria de Dios. Jesús dijo a María justo antes de resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11, versículo 40. La gloria del Señor se ha alzado sobre el mundo de manera más plena y maravillosa de lo que se imaginaron los profetas. Ellos sabían que el Mesías llegaría y que pondría de manifiesto la justeza y la fidelidad de Dios como nunca antes, pero no podían ver claramente, como podemos ver nosotros, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Él es en el Padre y el Padre es en Él, y que los dos son uno solo. Ellos se hubieran quedado sin habla si hubieran oído a Jesús decirle a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso está en Juan capítulo 14, versículo 9. O de escuchar a Jesús decir las sencillas e impresionantes palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan capítulo 8, versículo 58. Por eso el apóstol llama a Jesús Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En Romanos 9, 5. Y por eso describió a Cristo en su encarnación como en forma de Dios. Filipenses 2, 6. Pero Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él no se aferró a todas sus manifestaciones para evitar la humillación de la encarnación. En vez, estuvo dispuesto a dejar a un lado las manifestaciones externas de deidad y tomar la forma de un siervo y nacer a similitud de los hombres. Por eso Pablo describió a la segunda venida de Jesús como la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito capítulo 2, versículo 13. Por eso es que encontramos que el libro de Hebreos, las increíbles palabras acerca de Jesús, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Podemos concluir
que a partir de estas y otras palabras acerca de Jesús, que finalmente había llegado la hora en que Dios se revelaría de una manera en que nadie había soñado. Dios mismo, el Hijo Divino, se convertiría en hombre y los seres humanos verían la gloria de Dios de una manera que no la habían visto antes. Anteriormente, la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, a la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vemos a Jesús, vemos la gloria de Dios como en ninguna otra manifestación. Por supuesto, hubo muchos que vieron a Jesús y no vieron la gloria de Dios. Vieron a un glotón o a un borracho, como dice Mateo 11:19. Vieron a Belcebú, el príncipe de los demonios, tal como dice Mateo 10:25 y 12:24. O vieron a un impostor, como dice Mateo 27:63. Viendo no ven y oyendo no oyen, dice Mateo 13:13. La gloria de Dios en la vida y ministerio de Jesús no fue la gloria cegadora que veremos cuando Él venga por segunda vez. El rostro como el sol cuando resplandece con fuerza, dice Apocalipsis 1:16 y Lucas 9:29. Su gloria en la primera venida fue el exquisito e incomparable despliegue de perfección espiritual, moral, intelectual, verbal y práctica que se puso de manifiesto en una especie de obra milagrosa, humilde y una enseñanza irrefutable y actos de humildad que separaron a Jesús de todos los hombres. Lo que intento enseñar es que la gloria de Cristo, cuando Él apareció entre nosotros, no consistía en uno u otro atributo ni en una u otra acción, sino en lo que Jonathan Edwards llamó una conjunción admirable de diversas excelencias. En un sermón titulado La excelencia de Cristo, Edwards hace suyo el texto de Apocalipsis 5, versículos 5 y 6, donde se compara a Cristo con un león y un cordero. Su tesis planteaba que la gloria única de Cristo consistía en que dichas diversas excelencias como león y cordero se unían en Él. Dichas excelencias son tan diversas que nos hubieran parecido completamente incompatibles en un mismo sujeto. En otras palabras, lo admiramos por su gloria, pero aún más porque su gloria está mezclada con su humildad. Lo admiramos por su trascendencia, pero aún más porque su trascendencia viene acompañada de condescendencia. Lo admiramos por su justicia intransigente, pero aún más porque la misericordia la atenúa. Lo admiramos por su majestuosidad, pero aún más porque es una majestuosidad en servidumbre. Lo admiramos por su igualdad con Dios, pero aún más porque a pesar de ser igual a Dios, muestra por Dios una profunda reverencia. Lo admiramos por cuán merecedor fue de todo bien, pero aún más porque a esto le acompañaba una asombrosa paciencia para sufrir el mal. Lo admiramos por su dominio soberano sobre el mundo, pero aún más porque dicho dominio estaba cubierto con un espíritu de obediencia y sumisión.
Amamos la manera en que dejó perplejos con su sabiduría a los orgullosos escribas y lo amamos aún más porque podía ser tan sencillo como para que le agradasen los niños y pasar tiempo con ellos. Y lo admiramos porque podía aquietar la tormenta, pero aún más, porque rehusó hacer uso de dicho poder para atacar a los samaritanos con un rayo y rehusó hacer uso de él para librarse de la cruz. La lista es interminable, pero hasta aquí es suficiente para ilustrar que la belleza y la excelencia en Cristo no son cosas sencillas, son complejas. Es agrupar cualidades en extremo diversas en una sola persona con proporción y equilibrio perfectos. Eso hace de Cristo alguien excepcionalmente glorioso, excelente y admirable. El corazón humano fue concebido para asombrarse ante tan suprema excelencia. Fuimos concebidos para admirar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no todos vieron. A pesar de tener ojos, algunos no vieron. Pero los que tuvieron ojos para ver, vieron la gloria de Dios cuando Cristo estuvo en la tierra. Jesús dijo que solo los que crean podrán ver su gloria. Por ejemplo, cuando Marta se preocupó si Jesús resucitaría o no a su hermano muerto de entre los muertos, él le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Algunos vieron a Lázaro resucitar de entre los muertos, pero no vieron la gloria de Dios. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero mire lo que se agrega. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. La gloria de Dios no es sinónimo de poder puro. La gloria es la belleza divina de sus múltiples perfecciones y para verla hace falta un cambio de actitud. Jesús lo deja bien claro cuando pregunta: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, en Juan capítulo 5, versículo 44. La condición egocéntrica de los corazones humanos no puede creer porque no puede ver la belleza espiritual. No es una discapacidad física que no les permite actuar incluso si tuvieran el deseo. Es una discapacidad moral porque están tan ensimismados que son incapaces de ver algo que condenaría su orgullo y les daría alegría al admitir a otro. Por eso es que para ver la gloria espiritual de Cristo hace falta un profundo cambio espiritual. Así, cuando los discípulos ven la gloria de Cristo y creen en Él, Jesús dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Existe una obra de gracia especial, una bienaventuranza especial que cambia nuestros corazones y nos permite contemplar la gloria espiritual. Cuando Pedro dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, había visto la gloria de Cristo y había creído. A esto Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 17. Eso fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Cuando reconozcamos por el Espíritu de Dios, nuestros espíritus serán vivificados y podremos percibir la belleza espiritual que se autentica a sí misma en la persona y obra de Cristo. La capacidad de ver la belleza espiritual no vacila.
nuestra comunión con Cristo hay altas y bajas. Hay momentos de visión borrosa, en especial si el pecado saca ventaja en nuestra vida por algún tiempo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús en Mateo 5:8. Sí, en nuestra realidad no es todo o nada. Hay grados de pureza y grados de visión. Solo cuando seamos perfeccionados en la era que está por venir, nuestra visión quedará totalmente nítida. Ahora vemos por un espejo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui concebido. Por eso fue que Pablo oró de la manera en que lo hizo por los creyentes de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Fíjese en la distinción que hace Pablo entre los ojos de la cabeza y los ojos del corazón. Hay visión de corazón. No solo la visión de la cabeza, hay una visión espiritual y una visión física. Y lo que Él ansía que veamos es la esperanza que Él os ha llamado. Las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. En otras palabras, lo que Él quiere que veamos es la realidad espiritual y el valor de dichas cosas. No solo los hechos fríos que los incrédulos pueden leer y repetir. Este no es el concepto de la visión espiritual. La visión espiritual consiste en ver las cosas espirituales como en realidad son. Es decir, verlas tan hermosas y valiosas como en realidad son. El bien supremo del Evangelio es contemplar y deleitarse en la belleza y valor de Dios. La ira de Dios y nuestro pecado obstruyen dicha visión y dicho placer. Usted no podrá contemplar y deleitarse en Dios como algo que le brinde satisfacción suprema si se encuentra lleno de rebeldía contra Él y Él está lleno de ira contra usted. El Evangelio sirve para quitar dicha ira y rebeldía. El fin supremo del Evangelio es mostrar la gloria de Dios y quitar cualquier obstáculo que nos dificulte contemplarla y deleitarnos en ella como nuestro mayor tesoro. Ved aquí al Dios vuestro. Es el mandamiento de mayor misericordia y el mejor don del Evangelio. Si no lo contemplamos y nos deleitamos en Él como nuestra mayor fortuna, no habremos obedecido ni creído en el Evangelio. Dios es el Evangelio. Si este material te es de edificación y bendición, te invitamos y te animamos humildemente a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te anuncie cada vez que subimos un espacio de oír y entender. Que Dios les bendiga.